Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Conde, que es el autor de la novela Sierra de Sangre. Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Celia. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, esta novela, Sierra de Sangre, es una novela que está ambientada en la posguerra civil. ¿Qué cuenta la trama de esta novela? La trama, digamos, la columna vertebral, el esquema policíaco, es la lucha del maquis contra la Guardia Civil. Es decir, del maquis, que es todo el mundo, o creo que todo el mundo sabe lo que es el maquis, que son aquellas personas que después de la guerra se quedaron en el monte y no se atrevieron, no quisieron bajar a lo que es la vida ordinaria y civil de la posguerra y mantuvieron una lucha armada contra el régimen de Franco. Y luego esos contra la Guardia Civil, que era pues, para acabar con el problema de orden público. Bueno, la figura de los maquis también es crea un poco de controversia, héroes o villanos. Yo que creo que siempre digo lo mismo, es que no hubo un maquis en España. Es decir, maquis hubo desde los que entraron por el Valle de Arán, intentando una invasión directa, a lo que realmente creo que fue el maquis en esta zona, que no fueron resistentes en el sentido de lucha armada contra, sino de purísima resistencia y supervivencia. Bueno, entonces, claro, ¿supervivencia a base de qué? Pues a base de golpes económicos, como llamaban ellos, o de secuestros para conseguir un dinero para poder seguir la supervivencia. Habían perdido a lo mejor un poco la esencia por lo que luchaban en un principio. Lo que habían perdido era la esperanza. También. Era la esperanza. Es decir, yo siempre distingo varias fases del maquis. Está nada más acabar la guerra, que lo que haces es salir corriendo para que no te pillen, porque piensas que debes algo o porque piensas que te van a hacer deber algo, como se ocurre en todas las guerras civiles, que luego las posguerras han sido fatales, tanto en las guerras carlistas como cualquier otra guerra en España o en Europa o en el mundo. Están esos que salen corriendo. Luego está en el año, hacia los años 40 y algo, ya hay mucha gente que se suma, pues porque la propia represión de posguerra hace que se suben al campo, al mismo monte, decir, yo no he luchado, pero la represión me puede pillar y me subo al monte. Eso va incentivado en los años 43, 44, 45, con la esperanza de que, acabada la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir del 43, cuando ven que le va a las fuerzas del eje, les va peor la guerra, tienen la esperanza de que los aliados van a entrar en España. Y entonces se envalentonan. Se vienen arriba. Es verdad que tampoco en ninguna acción bélica de guerrilla era siguiendo en su supervivencia, pero sí había más capacidad de decirle, pues me voy al monte porque aquí voy a estar seguro con los del monte y van a entrar dentro de pocos días, de un año así, van a entrar los aliados. Y después es el acabose, que puntualmente duró en el Montes de Toledo hasta el año 50 y algunos, pero que de verdad la debacle suya fue a partir del 40, ya desde el 47 estaban muy acabaditos. ¿Cuándo acaba el maquis? De verdad, ¿cuándo acaba el maquis? Cuando después de las conferencias de los aliados, una de ellas Potsdam, queda claro que los aliados no van a entrar en España y entonces pues se les acaba su esperanza. Y dura lo que dura hasta que de verdad hace un esfuerzo de la Guardia Civil, da unos golpes muy importantes justo en la época en la que se establece Sierra de Sangre, año 45-46, y ya se acabó el apoyo. Claro, porque es como una guerra sorda a espaldas de la posguerra civil. Es que no fue guerra, para mi juicio fue resistencia, fueron resistentes esperando que otros entraran a salvarlos. En los Montes de Toledo, el Valle de Arán entraron directamente a invadir, pero en los Montes de Toledo, como otras muchas zonas del centro de España, no fue ni siquiera guerra, o sea, había luchas, si hay tiros, pero no fue una guerra de conquista o de reivindicación de algo, era una pura resistencia de supervivencia, en la esperanza de que llegasen desde fuera y derrocasen a Franco. Has hablado de los Montes de Toledo, la novela se centra en esta zona geográfica que es como un personaje más, es una zona que tú también conoces muy bien. Sí, a mí me encanta el campo más que un tonto lápiz, entonces yo estoy ahí para lo que sea, pues lo mismo me encanta la caza, pero cuando acaba la caza es que me voy directamente al campo a ver lo que sea, es que mi puntito de sensibilidad es rural, por ejemplo, ayer se reían mis hijos de, papá, ¿dónde vas? Voy a hacer una foto a este almendro. ¿Y qué le pasa? Pues no te das cuenta que está totalmente arrancado y le han salido unas hojitas ahora con las lluvias. Pues qué ridículo eres. Pues mi puntito de sensibilidad dentro de lo burro que soy es por todo el campo. Bueno, es otro personaje más, pero bueno, también has elegido personajes, algunos que hacen referencia a lo mejor a algún personaje histórico. ¿Se mezcla ficción y realidad? Se mezcla completamente ficción y realidad. Es decir, siempre comento que lo que es en los maquis,
La partida en la que se basa la acción principal, más novelada, esa es ficticia. Le he puesto un nombre que se parece a un real, la partida del Chaqueta. Había un maqui famoso que se llamó Chaqueta Larga. No es él, no es este maqui, pero me ha gustado el nombre y entonces en esa partida estoy de real, porque me da más libertad en la novela. El resto de referencias que se hace al resto de partidas que son comentadas son absolutamente reales. Desde el crimen de la campana, que fue absolutamente real con lo salvaje que fue, a la captura de Quincoces y del el francés y su hijo, eso es real. Y en la parte de la Guardia Civil son personajes irreales, pero que pudieron ser reales. Como también pudieron ser reales muchos de los de la partida del mismo Chaqueta. Es decir, lo irreal pudo ser real porque intenta responder a lo que fue una realidad y hay mucha parte de real. ¿Cómo surgió la idea de escribir una novela? Porque tú no te dedicas a esto, No, nada que ver, absolutamente nada. ¿Qué sacó de ti ese novelista que llevas dentro? Pues mira, en primer lugar yo creo que el gusto por la lectura, y a mí siempre me ha gustado escribir, evidentemente no relatos largos, pero siempre me ha gustado escribir. Quizás por mi profesión, por mi familia, considero que la expresividad escrita es muy importante. Hay una cosa que no se cuida, en mi casa siempre me dijeron, no solamente el verbal, que los juicios visten mucho cuando yo no voy a juicio porque yo trabajo en la administración, pero viste mucho la expresividad en las vistas, pero influye muchísimo también, y eso me lo decía mi abuelo, que era un grandísimo orador, pero dijo, hijo, pero me llamaba hijo a pesar de ser nieto, pero ten mucho cuidado porque las demandas o las contestaciones a las demandas, la expresividad, la claridad en la escritura es muy importante. A mí siempre eso me ha calado. Yo me crié con mi abuelo, porque mis padres murieron cuando yo tenía 1 año y medio. Y entonces me ha calado esas enseñanzas de mi abuelo. Y siempre me ha gustado ser claro. He intentado serlo, por lo menos. Y decir, no se trata de echar ahí encima unas letras y que se pueda leer. No, no, tiene que entrar. Entonces, pues a fuerza de eso, me ha ido gustando muchísimo intentar escribir, hacerlo y esforzarme en escribir. ¿Cómo surge Sierra de Sangre? Pues un momento en que yo dejo de ser director general. Decía en otra entrevista, que la gente no se lo cree, los directores generales trabajan mucho, no solamente los que éramos antes, no, los de ahora trabajan mucho también. O esperamos que lo hagan. Y entonces, claro, cuando coges y ya no eres director general, dices, pues te quedas en un vacío. Tampoco ocupé el destino que yo esperaba, con lo cual pues tampoco tenía esa continuidad siquiera que tenía profesional, funcionarial de antes, y encuentro, pues digamos, demasiado tiempo. Demasiada paz intelectual, y eso no es bueno, entonces tengo que empezar a hacer cosas. Y como lo cuento muchas veces, porque fue así, es que es gracioso, entonces empiezo a revisar pendrives que tenía de hace tiempo, ¿y esto qué era? ¿Y esto qué era? Ah, sí, el recurso este, que no sé qué, ah, sí, tal y cual. Y hay uno que pone, lo que nunca acabaré, y digo, ¿y esto qué era? Entonces me pongo y digo, ¡ay Dios! Esto fue un intento de 3 páginas del primer capítulo de esa novela que nunca acabaría. Y entonces pues estaba activo ese día y empecé pim, 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 pim y escribí un poquito más. Y fui escribiendo un poquito más y cuando fui teniendo 2 capítulos ya dije, oye, pues puede ser que sí. Y cuando tuve 4 ya los sometí a conocimiento de algunas personas de mi confianza, de mi familia, y dije, oye, ¿qué os parece esto? ¿Es para seguir? Y dije, oye, pues no está mal, o sea, está bien, sigue con ello. Y ya le fui dando forma. Ajá. Sí, porque hay veces que la familia son los más críticos con el trabajo de uno, pero te animaron. Me dieron ese punto de credibilidad y de cariño. Es decir, de poco vale que te digan, qué bueno, qué estupendo, qué maravilloso. No te lo acabas creyendo, pero cuando son realistas, pero con cariño, dicen, bueno, es más, a veces son muy críticos. Me acuerdo que hubo quien me dijo, Antonio, es que la gente, tienes que marcar más realismo en los personajes. Pero cuando fue leyendo capítulos posteriores dije, ahora entiendo por qué este personaje en concreto no tiene ese realismo en el habla que yo le pedía. Vale, perfecto, entonces incluso son puñeteritos, sí. Pero es bueno que lo sea, es muy bueno. Es bueno. ¿Y te documentaste para elaborarla? Sí, pero ten en cuenta que yo eso lo tenía muy fácil. ¿Por qué escriben? Siempre dicen que la primera, es la primera y la única. ¿Por qué los autores dicen, ¿por qué la primera obra es la más autobiográfica? En mi caso no es autobiográfica en absoluto, es por la facilidad en documentarse. Es decir, cuando uno escribe de su entorno, de su ciudad, pues es fácil porque lo tiene aquí. En mi caso, claro, la parte autobiográfica no es de documentación, se trata de que yo conozco esos montes y no he tenido que ir a verlos, los conozco ya de muchísimo tiempo. Y en cuanto al tema del maquis, porque era un tema que me gustaba muchísimo.
Y entonces yo lo que salía del maquis lo leía, lo tenía leído, lo tenía incluso subrayado y apuntado temas concretos. Me fue fácil en ese sentido. ¿Tienes algún proyecto en la cabeza? A lo mejor ese tiempo libre que te deja tu nueva función en la administración. Bueno, se va complicando, pero sí tengo en mente una cosa. Ten en cuenta que hay un miedo escénico, que es lo del libro. Luego al final digo, entiéndeme, o sea, escribir un libro no es facilísimo, pero no es tan difícil que parece que solo son capaces los que los escriben, que hay muchísimas personas que son capaces de escribir y hay un montón de autores que son verdaderas maravillas cómo escriben y no son realmente, no se dedican a la escritura. El 16 o 17 de marzo, no me acuerdo exactamente, presentamos mi libro en Talavera. El que va a ser el presentador, Álvaro Moreno Ancillo, es un excelente médico alergólogo que ha escrito, no sé si son 4 o 5 libros, que es una verdadera maravilla. Entonces yo animo a la gente, porque no hace falta tener dedicación escritor para escribir libros como Dios manda. Lo digo por Álvaro, evidentemente, no lo digo lo mío, y sí tengo algo en mente, pero no sé cuándo surgirá. Es terapéutico también, a lo mejor. Es muy terapéutico, sobre todo cuando se hace porque se disfruta, es que dices, mira, me da lo mismo. O sea, yo lo que busco es que se venda, pero simplemente para no perder dinero y que guste, porque yo ya he disfrutado un montón escribiéndolo. ¿Has recibido unas críticas? Pues sí, realmente sí, te tengo que ser sincero y es que sí. Incluso hay mucha gente que me hace mucha gracia y dice, oye, pues lo han comprado porque son amigos, y dice, me ha sorprendido. Y dice, bueno, no sé si tomármelo bien o mal. Sí, hay veces que no sabes muy bien cómo es que tomártelo. no esperabas de mí nada o qué. Bueno, este libro trata sobre la posguerra civil. ¿Esto fue por algo en especial? ¿Te gustan también otras épocas históricas? Pues te decía que documentalmente es fácil, claro, porque lo tenía documentado. Y luego hay una cosa que permite unir dos cosas importantes del libro. Este libro es una trama policíaca que le da mucha agilidad y claro, una trama policíaca en los Montes de Toledo o es de robagallinas, claro, o de verdad interesante, con espías, con espionaje, con movimiento tal, tiene que ser el maquis en esta época. Y luego, porque me permite acercarme a un mundo rural que quería dejar fotografiar literariamente ese mundo rural que me encanta. Es decir, es que por cada novela que se habla de la ciudad, o sea, por cada 1000 novelas que se habla de la ciudad, igual hay alguna del campo. Y además, bueno, pues hay unas fantásticas, por ejemplo, el mundo rural, por ejemplo, Carrasco, la de, creo que se llama Carrasco, el nombre no apellido, que Intemperie, que es un mundo rural y lo refleja muy bien, pero hay pocos libros de ambiente rural y yo quería reflejar mi ambiente rural. Es decir, mi zona de los Montes de Toledo, con sus hablas, con sus costumbres. Y quería reflejarlo. Quería, pues eso, cosas que parece que no existían. Las mismas cacerías de perdices eran un acto social importantísimo en cada término municipal, que ahora no se entiende, ¿no se entiende? Pues entonces, pues sí se entiende. Estaba todo el pueblo esperando la cacería de tal finca o tal finca porque era de verdad un acto social y económicamente importante. Bueno, es el mundo del campo, que lo conoces tú perfectamente, hay que salir un poquito de la zona de confort y te tienes que lanzar ahora a nuevas... Sí. A nuevos escenarios. A nuevos escenarios. ¿Qué quieres? ¿Que te diga algo? Claro, claro, yo quiero... Pues mira, no puede, si lo hago, no será tanto de campo, pero sí ese ambiente provinciano, porque claro, no todo es Madrid, es que no todo es Madrid o Sevilla o Barcelona, es que hay un ambiente provinciano que me parece muy atractivo como análisis social, lo que puede ser un Toledo, un Ciudad Real, un Badajoz, que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier problema social, esto es importante. Es decir, que no es lo mismo una cosa que otra, un sitio que en otro. ¿Y de qué hablaría? Pues posiblemente quizás hablaría, novelándolo, de cierto asesinato de un comandante de la Guardia Civil el año 39 en la zona de Talavera de la Reina. Aquí dando pistas, perfecto. Bueno, pues te deseamos muchísimo éxito en esta futura novela que te ronda la cabeza y bueno, y muchos éxitos, sobre todo también con este Sierra de Sangre, que bueno, que ya poco a poco, como vas diciendo, está teniendo su éxito y su público. Muchas gracias por habernos acompañado, A vosotros, Antonio. buenas noches.